Eunice, Débora, Recording Gabriela. is on. Buenos días. Bien, le mencionaba, la semana pasada les subí unos documentos. Dentro de ellos iba, bueno, el enlace de la grabación de la clase. También les coloqué el programa de la asignatura y les coloqué un documento, que no sé si ustedes lo habrán visto. Aquí está. Me dicen por favor si lo pueden observar. Es esta tabla. Esta tabla dice ahí tabla de números aleatorios. ¿Me lo observan? Sí. Perdón. Sí, ingeniero. Ok, vaya. También ayer en la noche les estuve enviando materiales. Envié de hecho la presentación de la primera unidad prácticamente y les envié unas tablas que están asociadas a esto. Solo para recordar algunos conceptos que habíamos definido anteriormente. Habíamos comenzado estudiando lo que es una población y muestra. Una población y una muestra. Entiendo. Vale, entonces les decía, habíamos comenzado a estudiar algunos conceptos, entre los cuales mencionábamos, recuerdan que es una población. ¿Me lo pueden decir o me lo pueden escribir? Ingeniero. Sí, díganme. Ah, no, ya lo puso. Sí. No, que según lo que nos enseñó en Estadística 1, que iniciamos así desde cero, la población en estadística es como un conjunto de individuos, ya pueden ser personas, objetos o fenómenos, y son de los que queremos estudiar las características de estos. Exacto. Bueno, algo interesante que lo mencionó fue que no solamente se trata de personas, pueden ser elementos, pueden ser cosas, pueden ser eventos. En estadística se utiliza más la palabra eventos. Entonces nosotros teníamos una cierta población de la cual se aplican ciertos criterios de selección. Yo les mencionaba, una población podría ser la población de un país. Los criterios de selección pueden ser aquellos que restringen en cierta forma la cantidad de elementos a estudiar o de individuos a estudiar. Entonces, mencionábamos, si teníamos una población de 10.000 pacientes con desregistrados, digamos, ante un organismo, por ejemplo, el Ministerio de Salud, entonces se elige o se aplica, mejor dicho, un criterio de selección que nos reduce esa cantidad. Entonces, un padecimiento en específico podría ser hipertensión, por decir algo. De 10.000 pacientes, entonces, se toma un criterio de selección, es personas que padecen de hipertensión. Entonces, esa población se reduce a una población de estudio. 6.543 pacientes. Luego, por la fórmula de tamaño muestral que vamos a ver más adelante, y el tipo de muestreo, se establece una muestra, que es un sector de esa población de estudio. Es decir, un sector de la población que padece de hipertensión
pero nosotros no hacemos estudios sobre los 6.543 y se toman, por ejemplo, 625 pacientes. Habíamos comenzado a analizar también bueno, esta muestra por lo general se dice tiene que ser representativa, es decir, tiene que estar ahí contenido, digamos, el grueso de la población, pero con distintas características. Entonces, por ejemplo, hay personas con hipertensión que padecen de otras enfermedades que les pueda complicar. Eh, Personas, por ejemplo, que tienen suficientes recursos económicos o que no tengan recursos económicos. Entonces, aquí ya se toma una muestra que es considerando otros elementos también. Entonces no se hace el estudio a los 6.543 pacientes, sino solamente a 625. Esto por motivos de recursos, y cuando digo recursos estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero, y también hablamos por ejemplo, personal o personas que lleven a cabo el estudio, el análisis. Decíamos que de la población entonces solo se eligen ciertos elementos. Y aquí está. Población es el conjunto de unidades en las que se desea obtener, de las que se desea obtener cierta información. Unidades, personas, familias, viviendas, escuelas, organizaciones o, como decíamos, un evento. La muestra va a ser la selección de unas unidades concretas de la población que representen la característica que se quiere medir. De esta población se toma una porción nada más, una muestra. Ahora, habíamos hablado de también técnicas de muestreo. Podían ser muestreo aleatorio o no aleatorio. Es decir, estos están definidos en términos de el azar. Digamos que todos tienen la misma probabilidad de ser contemplados dentro de la muestra. Mientras que los no aleatorios son los que no tienen una probabilidad asignada. Entonces, dentro de las técnicas de muestreo aleatorio tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerado y de las técnicas de muestreo no aleatorio, el muestreo dirigido, muestreo por cubo conveniencia. Entonces aquí vamos a estudiar básicamente las técnicas de muestreo aleatorio. Y habíamos comenzado con las técnicas de muestreo aleatorio, dentro de las que podemos encontrar el muestreo aleatorio simple. Vean, cuando hablamos de muestreo aleatorio simple es que no tenemos, digamos, una estructura así bien definida para establecer el, el, el muestreo que se va a llevar a cabo, sino que simplemente se hace al azar. Entonces ahí es donde vamos a utilizar tanto la tabla que le subí, por ejemplo, o las tablas que le subí, como la función de la calculadora que les decía, o si ustedes tienen una calculadora, ustedes pueden encontrar. Dentro de la calculadora hay una tecla en donde aparece las letras RND de random. Entonces decíamos que esa tecla nos sirve para generar números. En algunas ocasiones solo aparece RND y en otras ocasiones aparece con el signo numeral. Por lo menos en la calculadora que yo tengo aparece así con el signo de numeral. Y generalmente está como digamos como una función, como una segunda función de una tecla. No, aquí está como RND nada más. Entonces, si nosotros decíamos, presionamos esa tecla, nos va a dar números aleatorios. Números aleatorios que están entre 0 y 1. O sea, números fraccionarios o decimales. Bueno,
Sin embargo, dentro del muestreo aleatorio simple, aparece lo que se denomina el muestreo con reposición. Los elementos que se van seleccionando vuelven a participar las veces que se repite el experimento. Por lo tanto, no disminuye el espacio muestral. Bien, perdón. Este muestreo con reposición es, si nosotros tenemos un elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces, y elegimos, por ejemplo, el elemento número 3. Entonces, cuando volvamos a aplicar el muestreo, el 3 lo vamos a devolver y va a aparecer nuevamente dentro del espacio muestral. O sea, vamos a tener los 6 elementos otra vez. ¿De acuerdo? O sea que incluso puede pasar que este mismo elemento se vuelva a repetir. ¿De acuerdo? Por eso dice, no disminuye el espacio muestral. Entonces, recordemos las probabilidades. Las probabilidades de que elijamos un número de estos 6 equivale a un sexto. El número de casos que puede darse, o mejor dicho, el número de elementos que vamos a muestrear entre el total posibles. O sea, casos favorables entre casos posibles. Un sexto. O sea, cada número, cada elemento va a tener la misma probabilidad de ocurrencia y va a equivaler a un sexto. Bien. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Yo ahorita no tengo acceso ahí a visualizar si me han escrito alguna pregunta, pero voy a ir ahorita. Si tienen dudas, por favor, me dicen. Bien, buenos días, Raúl. Veo que está conectado también. Vale. Entonces estaba aquí. Vamos a ir entonces a un experimento, un evento. Cuando nosotros tenemos el muestreo aleatorio simple, es la cantidad de muestras va a depender de esta fórmula, de esta ecuación. El número de elementos elevados al número, o sea, el número de elementos de la población o tamaño de la población elevado al número de elementos de la muestra o tamaño de muestra. Entonces, esta n mayúscula elevada a la n minúscula nos va a dar entonces los posibles escenarios que se puedan dar. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, dice que tenemos 5 elementos. Esta es la población. A, B, C, D, E. Esta es la población de la cual vamos a extraer 2 elementos. Aquí, corrijo, esto tendría que ser n minúscula. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la población y el número de elementos de la muestra, simplemente aplicamos la ecuación. Si se fijan, la base es 5, porque son, repito, 5 elementos de la población, elevado al cuadrado. Por lo tanto, van a haber 25 casos probables. ¿Cuáles son esos casos probables? Nosotros podríamos hacer un análisis de cómo van a ir compartidos estos 2 elementos de la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos A, B, C, D, E, entonces podemos tener el primer elemento va a ser A, por ejemplo, y como vamos a devolver ese mismo elemento a la población, entonces puede ser que elijamos 2 veces A. Puede ser que elijamos A con B, o A con C, o A con D, A con E. ¿De acuerdo?
Bien, en este caso también no nos importa el orden, o sea que podemos colocar A y B, que no va a ser lo mismo que elijamos primero B y luego A. Por lo tanto, si se fijan, aquí aparece este mismo elemento AB y aquí aparece BA. Entonces, podemos considerar la posibilidad de unir o de elegir primero B y luego A, B con B, D con C, B con D, B con E. Eso es lo que está definiendo esta tabla. Esto es lo que representa y se conoce como espacio muestral. Es decir, cuáles son las posibilidades de ocurrencia de distintos eventos si tenemos reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces, considerando cada una de esas posibilidades, construimos esta tabla. ¿Cuántos casos podemos tener? Si nos fijamos, tenemos justamente 25, que es lo que nos está diciendo o definiendo la fórmula. 5 al cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, cada elemento, como muestra, tiene una probabilidad de 1 sobre 25. Entonces, de que ocurra A con A, tenemos una posibilidad de 1, solo tenemos una posibilidad entre 25 casos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene el uso de esta fórmula. Vale, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me dicen, por favor. ¿Está claro hasta ahorita? ¿O tienen alguna duda? Ingeniero, Dígame. o sea que, eh, digamos, en cualquier ejercicio por el momento que nos dé, ese proceso vamos a hacer. Sí, efectivamente. Si en el caso de un muestreo aleatorio simple, se puede aplicar. El detalle es cuando tenemos demasiados elementos. Nosotros podríamos establecer decir, vamos a elegir de entre 100 elementos, vamos a elegir tantas muestras, por decir algo, 5 muestras, ustedes elevan, el número de población va a ser 100 elevada a la quinta. Entonces, si ustedes hacen esa operación, o sea, voy a compartir de nuevo. Bueno, ahorita está todavía. Vale. En el caso que les menciono, si son pocos elementos, sí podríamos hacer lo que estoy haciendo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una población de 100 elementos y las muestras que vamos a sacar van a ser, por decir algo, como les decía, 5, entonces obviamente esta va a ser un número extremadamente grande. Entonces aquí sí se hace bien difícil, digamos, como construir una tabla de esta forma. Bueno, si ustedes tienen ahí una calculadora a la mano, 100 a la quinta. Eso me va a dar 1 por 10 elevada a la 10 como notación científica. Ajá, 1 por 10 a la 10. O sea, un 1 seguido por 10 ceros. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está indicando eso. O sea, tendríamos un espacio muestral extremadamente grande que no podríamos, digamos, aplicar, o sería bien difícil que nosotros desarrolláramos una muestra, una distribución de probabilidades similar a este cuadrito. Entonces, ahí podemos hacer uso de otro tipo de elementos que vamos a ver a continuación. Pero como usted me pregunta, Eunice, si son pocos elementos, 5, 6, por ejemplo, y la muestra también es pequeña, entonces podemos utilizar esta herramienta. Podemos ir contemplando cada una de las posibilidades. ¿De acuerdo? Vaya, en el caso que usted me plantea, bueno, por ejemplo, bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, antes de entrar al uso ya de las tablas o de la calculadora.
Para los datos del ejemplo 1, dice, determine cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra que tenga dentro de sus elementos una letra B. Dice, solamente una. Entonces tenemos casos posibles 25. Si nos vamos a la tabla, y aquí es fácil identificar cuáles son los casos favorables, o sea, los casos que tienen una sola B, vemos que tenemos AB es 1. Este sería, lo voy a ir colocando aquí, a cuantificar, este sería el número 1, este sería el 2. Como el enunciado dice que solamente debe tener una B, este no lo vamos a considerar, el BB. Entonces vamos a tomar 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nos hubiese dicho por lo menos una B, ahí sí entraría este elemento BB. ¿Me explico? Entonces, como vemos que hay 8 elementos que contienen una sola B, entonces la probabilidad va a ser 8 sobre 25. Eso equivale a 0.32. Vaya, imagínense ahora en este ejemplo 2. Dada una población de 25 elementos, dice, determina el número de muestras de 5 elementos que pueden obtenerse. Aplicando la ecuación, y ustedes pueden hacer el cálculo, 25 a la quinta equivale a 9.765.625 muestras. O sea, todo ese va a ser el espacio muestral. Podemos extraer, repito, de 25 elementos, solo extraer 5. Así, con reemplazo, puede existir esta cantidad de muestras. O sea, aquí sí ya sería un cuadro excesivamente grande, ¿verdad? No podríamos nosotros como identificarlo. O sea, identificar cada una de las muestras. Vale, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer para extraer esas 5 muestras de 25, de 25 elementos? Bueno, ahí es donde entra entonces lo que les mencionaba anteriormente. Tendríamos herramientas. Luego tenemos el muestreo sin reposición. Esto es que si nosotros tenemos los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se van a sacar, por ejemplo, 2 elementos de acá, se van a sacar muestras de 2 elementos, entonces primero se saca, por ejemplo, el número 5, ese elemento número 5 ya no se devuelve. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, inicialmente todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. O sea, eso equivaldría a un sexto, como habíamos visto. Pero cuando ya no se devuelve ese quinto elemento, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que elija a otro elemento? Como ahora ya no tenemos el elemento número 5, ¿cuántos nos han quedado? 5. Entonces, la probabilidad de que elija 1, 2, 3, 4 o 6 se reduce a un quinto. Mejor dicho, aumenta a un quinto. ¿De acuerdo? Entonces, ya no tiene la misma probabilidad que tenía el primer elemento para ser elegido. ¿Qué ocurre también? Que aquí ya no vamos a tener elementos repetidos dentro de cada muestra. ¿Sí? Por eso dice acá, los elementos que han sido seleccionados ya no participan en el siguiente experimento. Entonces la fórmula ya cambia. Para determinar el número de muestras, vamos a tomar siempre n mayúscula es el tamaño de población, n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces aquí, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, por decir algo, la población es 10 y vamos a tomar ahora 3 elementos, vamos a aplicar esa ecuación. Si no están familiarizados con este simbolito se denomina factorial. Ustedes lo pueden buscar en su calculadora
Déjeme ver aquí, en esta que yo tengo. Siempre aparece como una segunda función. Bien. No sé si me observan. Bien, yo tengo aquí esta calculadora, por ejemplo, y aparece una segunda función aquí en esta tecla, donde está el x a la menos 1. Esa es la función principal. La segunda función, recuerden que es shift, en algunas calculadoras aparece como shift o como así, second F creo, si no mal recuerdo. En otras calculadoras, entonces en este caso tendría que colocar el número. Por ejemplo, si yo voy a poner 3, shift, y presiono esa tecla segunda función y me va a dar el valor, que en este caso sería 6. Bueno, ustedes lo ven al revés aquí. Entonces ahí aparece 3 factorial y aquí está el resultado. Ahora, ¿en qué consiste esto? Repito, por si no están familiarizados con esta función. Esta función factorial lo que implica es que nosotros estamos multiplicando el número al cual estamos aplicando el factorial por todos los números, por cada número que está abajo de él. Por ejemplo, si tenemos 3 factorial, entonces vamos a multiplicar 3 por 2 por 1, es decir, por cada uno de los números enteros anteriores al 3. Si por ejemplo fuese 5 factorial, entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese 5 por 4 por 3 por 2 por 1, si ustedes realizan el cálculo hacen la operación en la calculadora, va a ser 120. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere ese factorial. Repito, si tienen alguna duda, me dicen por favor. Raúl, Ana Yancy, Pedro, Débora, Gabriela, David. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. Lick, una pregunta. Sí, diga. Yo tengo un ejemplo que probablemente se relaciona con lo que usted está diciendo, que es de estadística 1, que es ¿Sí? de lanzamiento de las 3 caras, de la probabilidad de eso más o menos que usted nos está explicando. Que, por ejemplo, para nosotros cara era H y la otra era la T. Entonces estoy relacionando más o menos lo que usted dijo sobre la A y la B y creo que más o menos estoy recordando lo que está diciendo. Entonces solamente eso quería comentar. De acuerdo, sí. Aunque en ese caso quizás es un poco diferente porque ya sabemos en ese caso, o sea, relacionándolo con quizás sería como un meseo aleatorio. Bueno. Ajá, aleatorio simple, digamos, porque, Sí, tenemos siempre la misma probabilidad de ocurrencia de cara o de H o de T, como usted me decía. sí. Ajá, Sí, exacto. porque las primeras son, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan 2 caras? Entonces, Ajá, exacto. y como por el tipo de lanzamiento que son 3, empezábamos como a escribir cuántas veces H y cuántas veces T, ¿verdad? Y después a contar como usted nos estaba explicando. Exacto, es prácticamente el mismo ejemplo. Pero es Sí, que en realidad digamos, ese análisis que usted me está mencionando, en muchas ocasiones se resuelve por el que se denomina diagrama de tallo y hoja.
en donde usted coloca primero una cara, entonces la probabilidad de que ocurra otra cara y de que ocurra otra cara. Entonces va Sí, ajá. formando como distintas ramas. Sí, Ah, sí, sí. exacto. Sí, se lo comentaba porque quería saber a ver si era lo mismo, pero como usted dice, de aleatorio simple, ¿verdad? Sí. Ya en el caso del aleatorio el que estamos viendo ahorita, muestreo aleatorio que lo hice, aquí sería muestreo sin reposición ya. Sería muestreo aleatorio simple siempre, pero sin reposición. Sí, Ya sería otro tipo de experimento de que se tiene que llevar a cabo. Porque como le decía, aquí ya no todos los elementos van a tener la misma probabilidad ajá, de ocurrencia. Entonces, si en este caso del muestreo sin reposición queremos definir cuál es el tamaño de la muestra, entonces tendríamos que aplicar esta ecuación. Voy a, eh, voy a agregar por aquí una diapositiva para explicarles el ejemplo que les estoy presentando. ¿Vale? Si estamos diciendo que n, en muestreo sin reposición, perdón, n, no m, entonces tendríamos n mayúscula, por ejemplo, van a ser, decíamos, 10. N minúscula van a ser 3. Dice que la fórmula es n factorial, n mayúscula factorial, aquí sería 10. Esta c representa una combinación, 10 combinado 3. Entonces aquí sería 10 factorial, n mayúscula factorial, entre, perdón, entre 3 factorial multiplicado por la diferencia 10 menos 3 factorial. Reescribiendo esto y haciendo la operación del paréntesis, aquí sería de esta forma. Aquí sería 7 factorial, por ejemplo. Esa es la fórmula esos son, esto de combinaciones se refiere a métodos de conteo. Solo que son métodos de conteo simplificados. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, a hacer una tablita, así como la que habíamos desarrollado anteriormente para esta situación, nos va a quedar una tabla muy grande, porque repito, el número de población es grande y el número de elementos de la muestra va a ser relativamente grande. Entonces la probabilidad va a ser alta, va a ser, perdón, va a ser un número de posibilidades alto. Entonces mejor utilizamos esta ecuación. Entonces, si lo resolvemos de esta forma, 10 factorial dice que es 3.628.800 entre 3 factorial va a ser 6 por 7 factorial, que es 5.040. Entonces, esto que repito que se conoce como combinación, lo podemos resolver de esta forma. Si nosotros hacemos esa operación, nos dice que nos queda una cantidad de muestras de 120. ¿Sí? Ese sería el total de muestras que nosotros tendríamos que hacer. Ahora bien, déjenme ver. Ingeniero, Dígame. como siempre preguntando, ¿verdad? Ajá, Digamos, nos deja ejercicios así como ese que estamos resolviendo, pero mi pregunta es, ¿lo podemos hacer de un solo, ya sea con la calculadora, o tenemos que hacer ese paso por paso?
No, en realidad no tiene que hacerlo paso por paso, lo puede hacer en la calculadora. De hecho, ahorita les voy a explicar que esta combinación, ya aparece una tecla en la calculadora para que ustedes simplemente hagan la operación así. Fíjense que me Que voy es a salir. NSR. Ajá, exacto. Esta es una combinación, como les decía. Entonces, si ustedes realizan el cálculo, permítanme, voy a dejar a través de compartir. Vale, si ustedes realizan el cálculo, en este caso en mi calculadora aparece aquí la tecla NCR, que es la que ustedes tendrían que utilizar. Digamos que la fórmula que les puse es el desarrollo de esto. Entonces ustedes perfectamente pueden utilizar y aplicar directamente esta tecla de la calculadora. Colocan el número n, que sería en este caso la población, ahí luego presionan esta tecla y luego colocan 3, que es van a colocar en el lugar de r el número de elementos de la muestra. Entonces si ustedes lo realizan, les va a quedar cabal 120. Repito, ustedes están viendo al revés esta cuestión, pero sí, aquí es 120. Entonces 10 combinado 3, 120. Entonces van a tener 120 posibles muestras dados estos elementos, dado este número de población y este tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Volviendo a la presentación, entonces ustedes perfectamente pueden colocar simplemente 10 combinado 3 y les va a dar 120. Esto, repito, es una explicación de la ecuación, nada más de la fórmula que se aplica. Pero pueden hacerlo aplicando directamente la función de la calculadora. Ahora, si nos dicen, bueno, nos dan una serie de datos, por ejemplo, y nos dicen que de esta serie de datos nosotros tenemos que sacar una muestra. Aquí dice, hay un listado de salarios de 40 trabajadores, dice, de los cuales se quiere escoger, aquí, bueno, estos números veo que sean, este cero por ejemplo pasado hacia abajo, aquí serían 5.000, 5.500, etc. 6.200. Cada uno de estos en realidad son de 4 cifras. Dice que se muestra el listado de salarios de 40 trabajadores, de los cuales se quiere escoger aleatoriamente una muestra de 8 salarios. Bien, aleatoriamente. Y esto implica que si elegimos uno, ese uno ya no va a tener reemplazo, o sea, ya no lo vamos a devolver al conjunto de la población. O sea que si nosotros tomamos el número 27, por ejemplo, en la siguiente toma de muestra, este 27 queda descartado. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, quizás para ejemplificar, ¿cuál sería nuestro tamaño de muestra? Recuerden que sería sin reemplazo 40 combinado 8. ¿De cuánto sería el número de muestras que podemos obtener? No sé si alguien lo ha realizado. 40 combinado 8. Da un número bien grande. Da, te lo Son digo, como, ¿cuánto le resulta? 4 parejas son, da 76, 90. Sería, ajá, vaya. Eso sería 76 76 millones. millones 904 mil 685. Ajá, Ajá. exacto. Gracias. Eso implica que es una gran cantidad de muestras que se pueden elegir. Pero si nosotros elegimos hacerlo de manera aleatoria, 76 millones 904 mil 685. Si queremos entonces obtener muestras, esto nos está diciendo que es una gran cantidad de muestras que podríamos obtener. Si lo vamos a hacer de manera aleatoria, repito,
podemos aplicar una de las formas sería aplicar el número o la función de eh, que le mencionaba anteriormente. Permítame. Fíjese que en mi caso estoy viendo que la función se llama así, ran numeral. En otras les decía, aparece como RND. Repito, es de random, de aleatorio. Vale, si ustedes presionan, por ejemplo, yo acabo de presionar esa tecla, le doy igual y me sale un número, 0.679. ¿Cómo podemos utilizar este número? Bueno, como nosotros tenemos 40 datos de la población, multipliquemos 40 por 0.679. Si nosotros multiplicamos este número por 40, claro, ustedes pudieron haber presionado la tecla y les da otro valor, ¿verdad? Porque son, repito, números aleatorios. Podemos tomar, repito, ese número aleatorio y multiplicarlo por el tamaño de la población, por 40 en este caso. Entonces, al hacer esa operación, resulta 27.16. Ustedes podrían hacer el cálculo, repito, con el primer número que le aparece en su calculadora. Y nosotros definimos, por ejemplo, que vamos a tomar solo los números enteros. Entonces yo podría decir, voy a tomar el 27. Entonces, este sería una de los elementos de la muestra. Si yo vuelvo a presionar la tecla random, me va a dar otro número, 0.564. Lo vuelvo a multiplicar por el número 40 y me vuelve a dar entonces otro valor. En este caso me queda 22.56. Entonces yo voy a tomar los enteros, es decir, voy a tomar el elemento del salario número que aparece en la posición número 22. ¿De acuerdo? Y así podríamos hacerlo para las 8 muestras que nos está pidiendo en este caso. O sea, ustedes podrían seguir presionando esa tecla hasta obtener los 8 datos que necesitan. Vale, esa sería una forma. Bien, esa sería una forma de elegir una muestra de forma aleatoria. Pero, como les decía al inicio de la clase, también tenemos otras posibilidades. Podemos utilizar una tabla, que es lo que les voy a mostrar a continuación. No sé si tienen alguna duda hasta acá, antes de entrar al uso de la tabla. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, digan. ¿Es opcional agarrar solo los números enteros o se puede hacer eso? Fíjese que en realidad eso es opcional. O sea, como les digo, aquí el experimento es aleatorio. Si usted decide, por ejemplo, que este 22.56, por ser un número que está arriba de 22, arriba de 22.5, por ejemplo, decide aproximarlo a 23, lo puede hacer. Es decir, en realidad aquí en el muestreo aleatorio uno coloca, digamos, las reglas que se van a aplicar. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias, ingeniero. Por eso se llama muestreo aleatorio, porque es al azar. Entonces Gracias. cada uno, digamos, podemos elegir los criterios que vamos a utilizar para la aplicación de estos números. Vale, les mencionaba, esta es una forma. Esta es una forma de elegir una muestra de manera aleatoria. Pero también se puede elegir
a partir de una tabla, les decía. Permítanme. Bien, se puede elegir a partir de una tabla de números aleatorios, que es lo que les estaba mencionando. Vaya, por ejemplo, tenemos esta. Vaya, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, podríamos elegir, por ejemplo, en qué fila y en qué columna vamos a comenzar a tomar nuestros elementos. ¿De acuerdo? Bueno, por decir algo, déjenme ver aquí, no sé si puedo... No. No, acá no puedo escribir. Vaya, por ejemplo, digamos que nosotros queremos... Se puede reducir un poco esto. Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar esto, esta tabla y lo voy a colocar en la diapositiva. Bien, vamos a tener la siguiente tabla. Esta es una tabla de números aleatorios. En esta tabla de números aleatorios nosotros podemos elegir en qué fila y en qué columna vamos a comenzar a hacer un conteo. Vaya, por ejemplo, no sé. Vaya, le voy a pedir quiero ver a quién. Bueno, no sé si puede hablar a través de su micrófono. David, por ejemplo. ¿Qué fila podríamos comenzar a analizar? Aquí están las filas, estas son las filas. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que llega de la 1 a la 35. ¿Qué fila sugiere usted que comencemos a hacer el análisis o utilizar para nuestro análisis? No, ¿Sí? yo creo que, bueno, O no sé sea, si me elige ahí equivoco, pero la uno creo, no sé si esté en lo correcto. Va. No, no, o sea, no es que esté correcto ni no. Elija una fila nada más, del 1 al 35. Bueno, Se la fija uno. que hay 35. La 1, vale. Ah, Fila 1. Fila 1. Vale, le voy a pedir a alguien más. Le voy a pedir a Gabriela, no sé si se puede comunicar también. Me puede decir qué columna podríamos tomar. Aquí en este caso las columnas son estas. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De estas 14 columnas, ¿cuál sugiere usted que tomemos? Cualquiera, del 1 al 14. La 5, columna 5. La 5. Sí. Ok, gracias. Vaya, entonces vamos a tomar fila 1, columna 5. Fila 1, columna 5, comienza aquí. Esta es la quinta columna. Esta que dice de 21 a 25. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Como solamente tenemos 40 elementos, entonces vamos a irnos fijando en los primeros 2 dígitos, nada más. Por ejemplo, aquí aparece 81 en el primer dato que nosotros observamos, 81. 81 es mayor que 40, por lo tanto no se podría tomar. Entonces vamos al que está inmediatamente abajo. Bueno, en realidad aquí podríamos desplazarnos ya sea horizontalmente, o sea, nos vamos desplazando hacia la derecha y viendo cuáles son los números que ahí aparecen que sean menores o iguales que 40, los primeros 2 dígitos nada más. No, o nos podemos desplazar hacia abajo. Si nos desplazamos hacia abajo, por ejemplo, aquí aparece un 30.995, repito, nosotros nos vamos a centrar en los primeros 2 dígitos, 30. Entonces,
el primer elemento que nosotros podríamos considerar para nuestra muestra es 30, el salario que aparece en la posición número 30. Entonces vayamos, por favor vayan copiando estos números porque después los vamos a ir a ubicar en la tabla. Vaya, aparece 30. Vamos hacia abajo, repito. Luego está el 76. 76 es mayor que 40, no se puede tomar. Luego aparece en el siguiente número el 07. Entonces vamos a tomar el elemento número 07, que sería este. Luego aparece el 06, entonces vamos a tomar el salario que se encuentra en la posición 06. Luego aparece el 27, entonces vamos a tomar el 27. Recuerden que son 8 muestras, ahorita llevamos 4. Luego 98. Es mayor que 40, no podemos tomarlo. Luego tenemos 18. En el siguiente aparece 17, 53, 70, 49, 88, 48, 77, 77, 89. Todos esos son mayores que 40, por lo tanto los descartamos. Entonces llegamos hasta aquí que aparece el número 31. Y así sucesivamente. Bueno, aquí ya coloqué 7, falta 1, ¿no? Aquí aparece el 23. Entonces, sigamos con el 23. ¿Me explico? Entonces, como es aleatorio, podemos elegir desde qué fila y desde qué columna vamos a comenzar a contar. Y ahí también podemos hacer un conteo, ya sea yendo hacia la derecha, por ejemplo, o hacia abajo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer según esta tabla. Por ejemplo, otro ejemplo, vaya, si yo les dijera, vamos a tomar elementos de 3 dígitos, por decir algo, entre 0 y 400, por decir algo. Podríamos tomar lo mismo, fila 1, columna 5, o si alguien lo prefiere puede tomar la fila 10, columna 8, e ir viendo cuáles son los números que están abajo del 400 que le mencionaba. Esos elementos que están abajo de 400 son los que se van a elegir para la muestra. ¿Me explico? Entonces, ese es el uso de la tabla de números aleatorios. Pudiéramos perfectamente haber tomado otra fila y otra columna. Por decir algo, alguien me dice, vamos a partir de la fila 20, columna 10. Entonces sería esta. O sea, a partir de la fila 20, o sea, de este numerito que estoy encerrando, columna 10, perdón, creo que me equivoqué aquí, me fui a la columna 11. Sería esta. Y de aquí comenzar a buscar los elementos que están abajo del número 40. La de 46, no. Luego aparece el 22, el 06, luego aparece otra vez 06. Obviamente no podríamos elegirlo otra vez, el salario que aparece en la posición número 06 porque ya se eligió previamente, siguiendo los primeros 2 dígitos. Repito, este se repite, entonces queda descartado. 67 y así. Podríamos ir viendo el 14, el 12, y aquí si nosotros, vaya, si por ejemplo aquí, en esta columna, permítanme que se me hizo, si nosotros nos vamos desplazando hacia abajo en esta columna y ya no tenemos datos, pasamos a la siguiente columna. Por ejemplo, aquí podríamos tomar este 20, el 30, el 00 porque indica ausencia no habría ningún dato en la posición 00, 14, 21, etcétera. O sea, nos podemos ir desplazando a lo largo de la tabla. Si terminamos en una cierta columna, nos podemos pasar a la otra. Repito, todo es aleatorio. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, ¿me recuerdan de estos números, por favor? Porque vamos a ir a ubicarlos en la tabla que habíamos preparado, que teníamos ya enlistados los distintos salarios. Ah, bueno, aquí está otra muestra. Vale. Dice el número 30, o sea que podríamos tomar este salario. Perdón, aquí le he puesto pluma. O sea que podríamos tomar este como dentro de la muestra. El siguiente, ¿cuál es? El 7. El 7. O sea que la muestra incluye este. El otro me parece que es el 6, ¿verdad? Si no me equivoco, si no mal recuerdo. 30, 7, 6. El 27. Ajá. ¿Cuál otro? 18. 17. 17. 12. ¿Sí? Ok. El 3. El 3 era el otro. No. No. Recuerden, estamos siguiendo estos números, estos que estoy Ajá. señalando acá. Entonces el 12 no está. Ajá, el 12 no estaba, el 30, 7, 6, 27, 18 y 17. Dice. Ajá. Va, entonces voy a corregir acá. ¿Cuál es? El 12 no está, me dijo. Ujú. El 23 y pasó? el 31. Vale. Entonces el 23, el 31. 2, 3, 4, 5, ahí están. Vaya, esa es la muestra. Entonces aquí ya tenemos los 8 elementos de nuestra muestra. 2.500, 3.200, 5.000, 6.575, 1.850, 282, 4.452, perdón, 3.800. Esa es la muestra, ¿de acuerdo? Entonces ya se puede listar y comenzar a trabajar con estos datos. ¿Me explico? No sé si tienen por ahora alguna duda, alguna pregunta. Hola, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. No, ¿te queda claro? Vale, no me gusta que pase esto, pero bien. Vale, entonces ustedes pueden trabajar de cualquier manera con esa tabla, ¿de acuerdo? Ustedes eligen qué columna, qué fila es la que van a elegir, de dónde van a partir para ir seleccionando los números aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, esas son dos herramientas, tanto el de la calculadora, el del número, perdón, que veo que aquí no está, 40 con 8. Sí, lamentablemente estén ahí, así que realmente no me había percatado que aquí había colocado esta consulta. Sí, aquí ok. Sí, les decía, el 7.600.000 no sé cuánto, perdón, 76 millones, sale de la combinación, ¿verdad? De 40 con 8. O sea que tenemos esa cantidad de posibilidades, de probabilidades. Entonces nosotros hemos sacado una muestra de esas 76 millones, casi 77 millones.
¿De acuerdo? Entonces repito, cada quien puede elegir fila y columna de la tabla desde el cual va a comenzar a ubicar los distintos elementos de la muestra. Ustedes siempre van a elegir números que sean menores al número de datos que tengan o al tamaño de la población que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Ana Yancy, no sé si tiene alguna otra consulta con respecto al uso de la calculadora, porque, o si ya obtuvo realmente este valor, este de 76 millones. Ok. Vale. Entonces, como les mencionaba, ustedes perfectamente pueden utilizar estas dos herramientas. La tabla, si no tienen una tabla, utilicen la calculadora. ¿De acuerdo? Pueden sacar los números aleatorios de esa forma. Les decía, anoche les envié otra tabla, que esa es más amplia porque no solamente tiene tabla de números aleatorios, sino que tiene otras tablas para distribuciones de probabilidad, que por cierto vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces creo que está más completa. En el documento que les envié, si no mal recuerdo, aparecía en la página 19, aparecía esta tabla de números aleatorios. Sí, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Pueden utilizar esa también, no hay problema. No es una única tabla, hay varias. Bueno, volviendo entonces a... repito, ustedes perfectamente, alguien puede elegir otra fila, otra columna para comenzar a hacer el conteo del tamaño de muestra o de los elementos de la muestra. Como les decía, podría ser en lugar de la fila 1, podría ser la fila 10, por ejemplo, y la columna 6 o 7, lo que sea. Entonces cualquiera siempre van a obtener una muestra o pueden obtener una muestra de cualquier forma que ustedes deseen. Bien, ya no se borra. Bien, aquí esto lo había hecho pero con otros elementos, con otros, digamos con otras muestras seleccionadas aleatoriamente. Bien, luego tenemos, dejando atrás el muestreo aleatorio, simple, con reemplazo, sin reemplazo, dejando atrás ese muestreo tenemos también el muestreo sistemático. El muestreo sistemático dice que consiste en seleccionar los elementos de la población cada cierto número de dichos elementos. Esa cantidad o ese cierto número de elementos nosotros lo obtenemos de dividir la población entre la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a aplicarlo al ejemplo anterior, nosotros podríamos hacerlo de la siguiente manera. De la siguiente forma. Solo voy a cambiar aquí el color de la pluma. Vaya, si nosotros queremos saber cuál es el K, tenemos la población, repito, utilizando el mismo ejemplo anterior, serían 40, que es el tamaño, entre 8, o sea 5. ¿Qué implica o qué significa este 5? Que si nosotros nos vamos a la tabla donde están estos salarios, vamos a ir eligiendo los
Bueno, vamos a elegir de dónde vamos a partir. Por ejemplo, creo que voy a descartar aquí esto, porque lo que quiero es aplicarlo. Vaya, decíamos, si aplicamos ese mismo criterio, o el muestreo sistemático aquí, decía que K es igual a la población, 40, entre el número de muestras que nosotros necesitamos. Entonces nos da un valor de 5. El muestreo sistemático consiste en lo siguiente. Primero elegimos un valor del cual vamos a partir, o mejor dicho, una casilla, por ejemplo. Yo voy a decir que voy a comenzar de la posición número 7. ¿De acuerdo? Entonces, de la casilla número 7, este va a ser el primer elemento de nuestra muestra. Y me voy a ir desplazando 5 posiciones. A la quinta posición, ese va a ser otro elemento de la muestra. Es decir, que si yo me desplazo 5 posiciones, voy a ir del 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, que el siguiente elemento que voy a tomar es el 12. Luego, volvemos a desplazarnos 5 posiciones hacia adelante. Aquí tenemos 13, 14, 15, aquí van 3, 4 y 5. El siguiente elemento va a ser este, el 17. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a desplazarnos 5 posiciones hacia adelante. Vamos a llegar al número 22. Nos seguimos desplazando 5 posiciones. Llegamos hasta acá, al número 27. Volvemos a desplazarnos 5 posiciones hacia adelante, llegamos a este. Y así sucesivamente hasta completar las 8 muestras. ¿Me explico? Aquí tengo 6, aquí sería el número 7. Llegaríamos de 32, le sumamos 5, llegamos al 37. Y como aquí, cuando yo sigo hacia adelante, llegamos del 38, 39, 40, ya no tengo más elementos, entonces puedo volver al principio. Entonces voy a elegir, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Este sería otro. Entonces ahí tenemos las 8 muestras que se necesitan para el análisis. Entonces repito, el muestreo sistemático se llama sistemático porque nosotros utilizamos un valor el cual nos va a permitir desplazarnos a lo largo de una cantidad de datos, de una serie de elementos de la población, de tal forma que cada elemento que queda en esta posición, en la quinta posición, ese va a ser un elemento de la muestra. Entonces nuestra muestra ahorita ya quedó definida por los elementos 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 y 37. Alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no partimos del número 24? También podríamos hacer lo mismo. 24. Entonces elegiríamos, si le sumamos a 24 le sumamos 5, llegamos al elemento 29. Si el 29 le sumamos 5, llegamos al 34. Si al 34 le sumamos 5, llegamos al 39. Y luego volvemos a empezar. 39 más 5 sería 44, pero como no tenemos más de 40 datos, entonces nos vamos al elemento número 4. Y así. Entonces ese es el muestreo sistemático. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice acá, el primer paso a seguir es encontrar aleatoriamente, o sea, al azar, un número que esté entre 1 y K. Bueno, aquí dice entre 1 y K. Puede ser entre 1 y 5, entonces. En realidad puede ser cualquier número aleatorio. Esto dice, podemos utilizar la tabla de números aleatorios a partir de una ubicación ya dada. O sea que podríamos volver a elegir un número de la tabla de números aleatorios para comenzar. En realidad, el punto de partida lo podemos establecer nosotros mismos. Es
arbitrario. Cada quien lo puede elegir. ¿De acuerdo? Pero sí, la población dice debe estar ordenada previamente. Veamos otro caso. Una empresa encontró que se habían registrado 2.000 recibos de ventas, los cuales se almacenaron en cajones en un archivero y decidieron seleccionar 100 recibos para calcular el ingreso medio en dólares. Como los recibos están almacenados en un archivero, no es necesario que los enumere, sino que encontremos K y vamos seleccionando de una vez el archivero. El recibo que está en la ubicación se determina por, si el número de datos o de elementos de la población es 2000, el número de la muestra de muestra va a ser de 100, entonces vamos a partir 2000 entre 100, es 20. Esta es la constante que vamos sumando al primer número encontrado aleatoriamente. Para ir seleccionando todas las muestras que se pide, bueno, repito, aquí podemos tomar un número entre 1 y 20, dice, y esto puede ser por medio de la tabla de números aleatorios. Se sugiere, dice, iniciar la búsqueda del número aleatorio a partir de la columna 3, fila 5. Entonces, como nos interesa encontrar un número menor que 20, observamos las dos primeras cifras de cada una de las cantidades. Recuerden que decíamos que estas dos cifras que nosotros elijamos tienen que ser menores que 20, o sea que tiene que estar entre 1 y 20. Vale, si nosotros hacemos eso, nos vamos a la tablita, por ejemplo, decía columna 3, fila 5. De nuevo voy a volver a borrar aquí. Columna 3. Esta es la columna 3. Fila 5. Entonces el elemento que queda en la columna 3, fila 5, es este. Dice que busquemos hacia abajo, vamos a desplazarnos hacia abajo, busquemos un número, un número que se encuentra en cuyos primeros dos dígitos estén entre 1 y 20. Entonces identificamos que el número inmediato, el que está abajo, comienza con un 11, entonces podemos partir del número 11. Entonces, por eso es que aquí aparece este número, 11. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a irle sumando al 11, le vamos a ir sumando el valor de la constante, que es 20. Vamos a elegir entonces los elementos que están en la posición número 11, más 20, 31, más 20, 51, más 20, 71, más 20, 91, y así sucesivamente, hasta completar las, ¿cuántas muestras eran? Dijimos 100, ¿de acuerdo? Claro, aquí solamente hemos colocado algunas, 23 en total. Entonces aquí se puede seguir, aquí ustedes pueden completar la tabla. O sea, nos quedamos a 451, vamos después a 471, le sumamos 20, 491, le sumamos 20, 511, le sumamos 20, 531, le sumamos 20 y así sucesivamente. Y podríamos ir colocando todos esos valores. Y esos van a ser los elementos que van a conformar nuestra muestra. Y aquí repito, continúo. Hasta completar las 100 muestras que se piden. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
Yo digo que esto está claro, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, vaya, ese sería el segundo muestreo. El segundo muestreo aleatorio. Decíamos el muestreo aleatorio simple, luego el muestreo sistemático y luego tenemos el muestreo por conglomerado. Vaya, ¿en qué consiste el muestreo por conglomerado? En este tipo de muestreo, dice, la población se divide en subgrupos. Estos subgrupos pueden tener distintas características. Por ejemplo, se pueden seleccionar, dice, de forma heterogénea, de la forma más heterogénea posible, es decir, cuando dice heterogénea es que no tengan, digamos, cada uno de los grupos que se van a, o subgrupos, perdón, en que se van a dividir nuestras muestras, nuestra población, perdón, tienen que tener distintos elementos. ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo, ya aquí aparece el ejemplo de que si se quiere hacer una investigación en San Salvador sobre familias que no poseen agua potable, bueno, cuando dice más heterogéneo es, podríamos ir viendo en qué sectores, en qué tipo de sectores se puede realizar esa división o esa subdivisión de la población, según, por ejemplo, eh, podría ser incluso bueno, en este caso que estamos hablando de la población en San Salvador sería más bien por ubicación geográfica. Generalmente los grupos que no poseen agua potable son grupos que se encuentran en zonas marginales, aunque existen algunas zonas urbanas bastante populosas que probablemente no posean agua. Entonces, cuando dice heterogénea es, por ejemplo, considerar calidad de vida o situación socioeconómica, por ejemplo. Y dentro de esto puede caer gente que sea pudiente, puede ser, o que sea de clase media, digamos, y dentro de la clase pobre o más pobre. Entonces, a eso se refiere con heterogénea, que no tiene que estar conformada por un único tipo de población, ¿de acuerdo? Sino que pueden ir incluidas distintas regiones. Ahora, cada conglomerado, dice, con respecto a otro debe ser lo más homogéneo posible. Es decir, que nosotros podríamos hacer una división entre las colonias, por ejemplo, más pobres, pero que cada conglomerado entre sí debe parecerse, debe tener las mismas características o características similares. Entonces, si le piden, dice, asignar una investigación, hacer una investigación, lo primero que hace es empezar a delimitar su población, por ejemplo, haciendo grupos más pequeños. Vean, esto es importante a la hora de realizar una investigación, delimitar. Cuando habla de delimitar, estamos diciendo que no tiene que ser una cantidad de muestras excesivamente grande, porque en muchas ocasiones los recursos no son lo suficientes para cubrir la investigación, pero tampoco tiene que ser demasiado pequeño, demasiado pequeña esa población, de tal forma que no podamos hacer una generalización. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, esto de delimitar la población. Vaya, ¿de qué forma podríamos hacer una investigación en San Salvador sobre familias que no poseen agua potable? Decía, lo primero que se tiene que hacer es grupos más pequeños de la población, porque no podrá investigar a todo San Salvador casa por casa. Esto, repito, por motivos de recursos. Incluso puede ser que no tenga las suficientes personas para llevar a cabo la investigación. Entonces, ¿qué tipo de subdivisión
se pueden elegir. Bueno, se puede hacer digamos, un seccionamiento de San Salvador por colonias, y distintas colonias. Se puede también seccionar por pasajes, e incluso se puede hacer otro seccionamiento de los pasajes en casas. Bien, ¿por qué estas tres? Si se fijan, aquí aparece como unos subniveles. ¿Por qué? Porque aquí dice que se puede hacer un muestreo de una etapa. Entonces podemos tomar un conglomerado que no va a ser todo de San Salvador, digamos, toda el área metropolitana de San Salvador, pero podemos hacer el análisis en una etapa, es decir, en colonias específicas de San Salvador. Este sería un primer subgrupo. Este sería, o se conoce como muestreo de una etapa. Si se hace un muestreo de 2 etapas, o cuando se plantea un muestreo de 2 etapas, entonces todavía se hace otra subdivisión. En cada colonia, entonces, se pueden seleccionar ciertos pasajes. Y cuando sea más específica, entonces se hace un muestreo de 3 etapas, en donde en cada pasaje se elijan algunas casas. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se refiere el muestreo por conglomerado. En conclusión, se pretendía estudiar a San Salvador. Entonces, de San Salvador se escogen o se eligen algunas colonias. De estas colonias se seleccionan algunos pasajes, y de estos pasajes se seleccionan algunas casas. Entonces, estas últimas casas son la muestra seleccionada, la muestra final, digamos, seleccionada para nuestra investigación. ¿De acuerdo? Ese es un muestreo por conglomerado. Entonces, con respecto a esto, yo repito, no voy a hablar ahorita de los muestreos no probabilísticos. Ese es un poco más, digamos, más profundo el análisis. Pero sí quisiera que investigaran. Y de hecho les voy a colocar un foro en el aula virtual con unas preguntas. Una de ellas va a ser que identifiquen, que investiguen primero, e identifiquen cuál es la diferencia entre el muestreo por conglomerado y el muestreo estratificado. ¿De acuerdo? Bien, déjenme ver. Si aquí viene más que todo la parte más matemática. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. Vaya, los muestreos que he mencionado están en la presentación, pero primero tenemos. Hola, hola. Perdón, no sé si me han escuchado lo último que he estado hablando, porque veo que pero lo anterior me escucharon, porque veo que el micrófono estaba desconectado. Se había cortado, o sea que no escucharon lo último que les mencioné. Vaya. Sí, no me había percatado, sinceramente. Vale, no sé desde dónde, pero les mencionaba aquí, por ejemplo, el muestreo por conglomerado es que nosotros vamos a ir seccionando, digamos, la población. Se van a dividir en subgrupos. Entonces, si se hace una investigación en San Salvador sobre familias que no poseen agua potable, decíamos, se tendría que hacer un seccionamiento, se tendría que hacer un análisis o un estudio por secciones de San Salvador. ¿Cómo podríamos hacer esa investigación? Seccionar.
de la población de San Salvador, podríamos tomar conglomerados que son colonias. En un muestreo de una etapa serían colonias. En un muestreo de 2 etapas o de segunda etapa serían pasajes. Y en un muestreo de 3 etapas serían casas. Como dice casa por casa, tendríamos que llegar hasta este punto. Entonces, dentro de esos pasajes que hemos elegido ciertas casas que se pueden tomar de manera aleatoria, pero por la forma en que se ha ido seccionando, se le conoce como muestreo por conglomerado. Entonces, esta va a ser la muestra seleccionada para nuestra investigación, las casas que se van a elegir en un muestreo de 3 etapas. Les decía, algo que creo que no me escucharon fue que voy a colocarles, estén pendientes del aula virtual porque les voy a colocar un foro que va a ser evaluado, ese sí va a ser evaluado, un foro en donde ustedes primero van a investigar y van a identificar cuál o cuáles son las diferencias. Una de las cuestiones que les voy a plantear, cuál o cuáles son las diferencias del muestreo por conglomerado y el muestreo estratificado. ¿De acuerdo? Esto lo voy a dejar para la siguiente clase porque ya es meramente matemático. Entonces aquí sí vamos a utilizar bastante las herramientas. Tengo que explicarles qué significa cada uno de esos jeroglíficos que aparecen en las ecuaciones. Vale, vale, vaya, respondiendo a la pregunta de Anayansi, existe el muestreo probabilístico, es decir, que está basado en probabilidades. Este que le estoy escribiendo acá. El muestreo probabilístico se divide en muestreo aleatorio, estratificado y sistemático. Perdón, aquí le puse estratificado, estoy pensando en la tarea, tiene que ser corrijo. Muestreo probabilístico, tiene que ser muestreo aleatorio por conglomerado. Ahí le puse, en el anterior le había puesto estratificado y el estratificado es no probabilístico. Vale, corrijo. Muestreo probabilístico se divide en muestreo aleatorio, por conglomerado y sistemático. Y dentro del muestreo no probabilístico, ahí sí aparece que le mencionaba el estratificado, déjame recordarme, el dirigido y el deliberado. Quiero ver, estratificado, ok. Digamos que esos son los dos tipos de muestreos que hay y esta es la división que tiene. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, entonces, repito, estén pendientes del aula virtual. Les voy a dejar esa tarea, ese foro en donde ustedes van a colocar sus respuestas y eso va a ser parte de su nota, bueno, su nota de evaluación, digamos, una nota de evaluación. Pero repito, va a ser más que todo de investigar y de establecer ciertas comparaciones o análisis. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Si no, pues vamos a llegar hasta acá. Déjenme ver algo antes de continuar, antes de terminar. Ok. Solo eso es lo que vendrá. Fíjese que Ana Yancy, les voy a colocar eso de las preguntas, de la comparación entre el muestreo estratificado y por conglomerado. Y le voy a poner ahí un par de casos adicionales para que ustedes los analicen. Por ejemplo, que identifiquen el tipo de muestreo que se puede llevar a cabo, por ejemplo. Entonces, eso más que todo es lo que lo que les evaluaría. Repito, ahí sí ya sería de investigación y un poco de análisis, nada más. Por ahora no me voy a meter en la parte matemática, eso lo vamos a estudiar más adelante. Se lo voy a evaluar más adelante. Ok, solo déjenme antes de terminar. Que siempre nos piden evidencia de la clase, así que bien, entonces llegamos hasta acá. Pasen un feliz día. Recuerden que el miércoles tenemos la otra clase y posteriormente tenemos las vacaciones de agosto. Así que cuídense. Bendiciones para todos.